Bien, entonces una pregunta como preñada de preguntitas, por si nos tenemos que ir. A ver, es que tengo muchas aquí que me... Es curiosidad del lector, como dicen en las entrevistas de televisión, contesta la que quiera. Lo primero, bueno, fíjate bien, como una... por cierto que el mito de Gauguin, un comentario que quería oírlo de Mario, es un emblema en esta novela. Lo que pasa es que está felizmente narrativizado, vuelto narrativa. Uno no se da cuenta, y eso es la gran marca de estilo y la gran madurez narrativa, ¿no? Que hoy tiene más sentido fugarse, en últimas es eso. Hoy, a comienzos del siglo XXI, tiene más sentido fugarse, irse, viajar, que incluso cuando lo hizo Gauguin. O sea que Gauguin se vuelve acá un símbolo del cual el personaje bebe cosas. Entonces quería preguntarte una cosa, ¿sería que Gerardo entonces sí hace parte de la nómina de los desesperanzados de Mutis? ¿Él sería de esta estirpe? Y si es porque otra cosa que me impresionó mucho, en algún momento de las reflexiones, como Gerardo es un actor de teatro culto, leído, él hace un excurso, pero muy bien tejido en la novela, sobre Primo Levi en relación con los campos de concentración. Una tercera cosa, él está cautivo, lo habían secuestrado, entonces en ese momento termina siendo, ¿cómo es el victimario? Se vuelven las cosas al revés, porque la supremacía moral es la de Gerardo, que no podrá nunca, y él sabe que nunca podrá matar, y hubiera podido hacerlo, a sus captores. Son los captores los que le permiten que él regrese donde Teura. Por cierto, Teura, ¿no?, que es una figura también de Gauguin, también homenajeada, y es el nombre que tiene esta especie de diosa madre amante que hace que Gerardo pueda finalmente encontrar ese sitio en el mundo. Entonces, y por último, el final de la novela es explícito, hay motivos, imágenes, por cierto, muy hermosas, que tienen que ver que el contacto de Gerardo con los hombres invisibles, después averiguarán de qué se trata eso, ustedes como lectores, pero lo importante es que el gran aprendizaje final que le cambia la identidad es: los hombres invisibles me enseñaron a pensar en el otro. Ya no es posible. Es decir, para Gerardo recupera la noción de grupo, la noción de tribu. Y yo pensaba que uno de los grandes fracasos de la modernidad fue que precisamente quebró la relación yo-nosotros. Entonces pensaba si eso podría ser también una postura ética que ilumina esta novela y seguramente las que van a venir. Claro, Cristo, en efecto. Algunas personas que ya han estado en charlas mías me han oído esto que voy a decir ahora. Voy a emparentar la pregunta anterior con esta y voy a seguir con el hilo que traía, y creo que puedo responder a Cristo lo de Primo Levi siguiendo en esa línea. ¿Qué era lo que sabían que se venía en el siglo XX los hombres del siglo XIX, tanto filósofos como pintores como escritores? Que era falso el mito del progreso, ese mito de la modernidad, de que íbamos para mejor, de que un día íbamos a encontrar igualdad, justicia, fraternidad, ¿verdad? No es cierto. El proyecto de la modernidad que se inicia con los hombres del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Marsilio Ficino, etc., y que Petrarca, y que se confirma a lo largo de los siglos venideros hasta el siglo XVIII. El siglo XVIII no en vano, siglo de las luces, siglo de la razón, Montesquieu, Diderot, etc., confirmará el proyecto de los hombres del Renacimiento. Pero de repente ahí aparece un movimiento de fractura fundamental, el movimiento Sturm und Drang en Alemania, el movimiento Tempestad y Empuje, que es el origen del movimiento romántico y es la primera crisis fuerte que tiene la modernidad racional. De ahí en adelante todo el siglo XIX no será más que una serie de artistas subrayando una y otra vez esa crisis. No vamos para mejor. Ya había pasado Napoleón. Intentamos, sin embargo, una modernidad política y no es así. Nos estamos despeñando. Y lo confirma 1914 con la entrada en la Primera Guerra Mundial, un genocidio a gran envergadura
¿verdad? La primera aviación, la técnica para lo que sirve finalmente es para la construcción de grandes aviones que asesinan y masacran a los soldados en las trincheras, algo que no se veía en la guerra franco-prusiana de 1870, en donde todavía teníamos dos ejércitos enfrentados, o en el caso de Napoleón. Por primera vez en la Primera Guerra Mundial pasan los aviones y van chamuscando y quemando miles y miles y centenares de miles de jóvenes europeos. Y eso no para ahí, eso no se detiene. La Guerra Civil Española del 36 al 39 nos deja también una historia un poco negra, y es una microguerra mundial. Ahí se dan cita todos los actores del conflicto de la Segunda Guerra. No en vano Picasso va a dejar ese testimonio desgarrador que es el Guernica, que son los bombardeos finalmente de aviones nazis a poblaciones españolas. Y Hitler está agazapado esperando a ver qué va a pasar en España. El 1 de septiembre de 1939 Hitler toma Renania, y con la toma de Renania se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ya tiene muy bien a Franco posicionado, sabe que tiene a Mussolini y enfrenta la Segunda Guerra. La Segunda Guerra son, si no recuerdo mal, en la enciclopedia británica, 52 o 53 millones de muertos, ¿verdad? Y en la mitad de esa guerra está Auschwitz, Treblinka, Wagen-Wagen, etc. ¿Cómo creer en el hombre después de los campos de concentración? Que no lo hicieron pueblos salvajes, lo hizo un pueblo de filósofos y lo hizo un pueblo de grandes intelectuales como era Alemania. Un exterminio de gran envergadura, personas cocinadas y chamuscadas en los hornos crematorios alemanes, ¿verdad? ¿Cómo creer en el hombre después de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45? Los Estados Unidos bombardean poblaciones civiles, no poblaciones militares, poblaciones civiles. ¿Cómo hace uno para creer después en el proyecto del humanismo? Y Primo Levi deja un testimonio que es desgarrador. Y yo creo, en efecto, que de ahí en adelante esto no ha sido para mejor. Ahí se acaba una gran aventura de la modernidad racional. No en vano toda la discusión académica, Cristo, modernidad, posmodernidad, tiene un eje clave que son los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, por los cuales los Estados Unidos además nunca han aceptado una responsabilidad internacional. Recuerdo perfectamente que Albert Einstein escucha los bombardeos por la radio y le escribe a Niels Bohr, el físico danés, que es el que coordina el proyecto Manhattan, el que coordina todas las investigaciones sobre la bomba atómica, le escribe una carta en la que le dice, porque Einstein sabe lo que han hecho en Japón, le dice, comillas, si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. Cierra comillas. La frase es impresionante. Si Leonardo supiera, ¿quién? Leonardo da Vinci, por supuesto. Einstein sabe que esa aventura de la investigación de las leyes de la naturaleza se origina en el Renacimiento. Si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. Es decir, la cosa se origina allá y se cierra aquí con Hiroshima y Nagasaki, y Einstein tiene esos 500 años muy claros dentro de la cabeza. Yo tengo, a lo largo de todos los libros, la conciencia permanente, casi hiperlúcida, de que seguimos extraviados en una modernidad que no logra reunir o agrupar otra vez unos ideales, unos conceptos y un proyecto que nos defina hacia adelante. Y eso produce esta sensación terrible de estar caminando quién sabe hacia dónde. En el documental de Al Gore, que algunos de ustedes habrán visto, queda claro que ya ni siquiera somos una amenaza para nosotros mismos, somos una amenaza para las otras especies, ¿verdad? Para las ballenas, las focas. Estamos acabando con todo. Somos en realidad como mensajeros de un extraño y misterioso apocalipsis. Y mi obra está atravesada por esa conciencia de los del 19, los del 20, Primo Levi, y el fracaso finalmente de esa modernidad racional. Y bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Yo les agradezco mucho. Voy a firmar ahora más tarde.